Los músculos suboccipitales son un grupo de 4 músculos pequeños, recto posterior mayor de la cabeza. Se extiende desde el hueso del axis hasta el hueso occipital. Ayuda a extender y rotar a la cabeza. Recto posterior menor de la cabeza. Conecta el atlas con el hueso occipital y también participa en la extensión de la cabeza. Oblicuo superior de la cabeza. Va desde el atlas hasta el hueso occipital. Contribuye en la inclinación lateral y la extensión de la cabeza. Oblicuo inferior de la cabeza. Va desde el axis hasta el atlas, siendo el único de los suboccipitales que no se conecta directamente con el cráneo. Es importante para la rotación de la cabeza hacia el mismo lado. Los antagonistas del músculo suboccipital son los flexores profundos. Si estos flexores no responden, los músculos suboccipitales se acortan y comprimen la estructura. Los músculos antagónicos son el largo de la cabeza, largo del cuello, recto anterior menor y recto lateral de la cabeza. Y también nos ayudan en deportes como la gimnasia, la natación, el ciclismo y artes marciales. El iliocostal cervical es la parte cervical del músculo iliocostal, es decir, se encuentra en la espalda y está formado por 3 porciones, lumbar, costal y cervical. El iliocostal cervical está inervado por las ramas dorsales de los nervios espinales torácicos superiores y cervicales inferiores. Su vascularización se produce a través de la arteria cervical y de las arterias intercostales posteriores. La función del iliocostal es producir extensión y flexión lateral de la columna. Cuando se contrae unilateralmente, produce flexión lateral y ipsilateral del cuello. Cuando se contrae bilateralmente, produce extensión del cuello. Algunas disciplinas que podrían involucrar al músculo iliocostal cervical son gimnasia artística, saltos y movimientos en barra fija, yoga, postura de flexión y extensión cervical, fútbol, movimientos rápidos de giro de cabeza, artes marciales, técnicas de giro y rotación de la cabeza. Músculo espinoso torácico. Este músculo forma parte del gran grupo de músculos erectores de la columna. Es un músculo paravertebral ya que se encuentra entre las vértebras de la región torácica de la columna. Sus acciones principales son la extensión y la estabilización de la columna. Sus acciones secundarias son la rotación, la inclinación y la flexión de la columna vertebral. Tiene acciones sinergistas con músculos como es el trapecio, el romboide, latísimo dorsal, pectoral mayor y el abdominal oblicuo interno. Sus músculos antagonistas son el músculo abdominal recto, el psoas mayor, el iliopsoas, el cuadrado lumbar y el elevador de la escápula. El músculo espinoso torácico se encuentra en múltiples deportes, como por ejemplo en la natación. Se utiliza para el nado en mariposa ya que ayuda a la estabilización y la extensión de la columna. El de la cabeza es un músculo profundo del cuello que se origina en los procesos espinosos de las vértebras y se inserta justo por debajo del hueso occipital. Sus acciones principales son la extensión del cuello hacia atrás y la rotación del cuello. Sus acciones secundarias son la inclinación lateral del cuello y la estabilización del cráneo. Este músculo tiene acciones sinergistas con el músculo trapecio, ya que de igual manera ayuda a estabilizar y rotar el cuello. También con el músculo semiespinoso de la cabeza, el cual es un músculo que también ayuda a extender y rotar el cuello. El desarrollo de este músculo es crucial en actividades deportivas que requieran de un movimiento rápido del cuello, como deportes de combate, ya sea boxeo, kickboxing, judo, etc. El músculo antagonista de la espina de la cabeza es el esternocleidomastoideo, el cual se encuentra en la parte frontal del cuello y su función es flexionar y rotar la cabeza en dirección opuesta al espina de la cabeza. El músculo longuísimo torácico se origina en el sacro y la apófisis espinosa de las vértebras lumbares y se inserta en las costillas y apófisis transversas de las vértebras dorsales. El longuísimo torácico es parte del músculo dorsal largo, junto con otras 3 posiciones que vienen siendo dorsal, cervical y la posición de la cabeza. Su función principal es la extensión y flexión lateral del tronco, pero también hace la colaboración de los movimientos del cuello. Otra función que tiene es la de extensión de la columna vertebral, rotación de la columna vertebral hacia afuera y la estabilización de la columna vertebral. Su antagonista es el músculo trapecios, que la función de este es la flexión de la columna vertebral, rotación de la columna vertebral hacia adentro y estabilización de la escápula. Las acciones antagonistas que tiene es que cuando el longuísimo torácico se contrae, el trapecio se relaja y viceversa. Esto también permite un movimiento controlado y equilibrado de la columna vertebral y de la escápula. Los principales deportes para el músculo longanísimo torácico son el básquetbol, fútbol, natación, voleibol. El iliocostal lumbar es un músculo largo que se extiende a los costados de la columna vertebral. Su principal función es al momento que se activan todas las fibras del músculo en conjunto, cuando se logra una movilización completa, que dirige la espalda hacia posterior. Al movimiento se le conoce como extensión de la columna. Ya que es un músculo largo, se divide en 3 partes, el cervical, el lumbar y el dorsal. Algunos deportes en los que se puede utilizar el músculo iliocostal lumbar es en la natación, el yoga y pilates.